20. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. El Señor nos ayude con esta palabra que acabamos de leer. Amén. Nosotros escuchamos alrededor de la radio, cuando hablamos con muchos hermanos que vayan a diferentes congregaciones, hablar acerca de tiempos proféticos, tiempos finales, etcétera, etcétera. Y la gran mayoría vienen y toman versos cuando no se deben de colocar los versos. Y a veces hablamos cosas que no deberíamos de hablar. Por eso es tan importante venir y pedirle permiso al autor del libro, ¿verdad? Porque él es el que sabe qué es lo que quiso escribir. Él es el que sabe qué es lo que quiso explicarnos, qué es lo que quiso darle a la novia. Eso es lo que hizo él con el libro, a la hora de dejarnos el libro. Uno se encuentra mucha gente en los trabajos, en el vecindario, en la sociedad. Usted puede encontrar mucha gente que le van a seguir diciendo, o que le van a seguir cuestionando la existencia de Dios, y más aún la existencia de este libro, que no es nada más, le van a decir, que un libro escrito por humanos. Eso es lo que le van a decir todo. Y eso es parte de la verdad, esa no es toda la verdad. Ciertamente las cartas del apóstol Pablo las escribió el apóstol Pablo con su puño y con su pluma. Él las escribió. Pero el autor de eso no era Pablo, era el que estaba dentro de Pablo, el cual es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es el mismo Jesucristo y que es la misma palabra y que es el mismo Dios, dice el libro de Hebreos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y si el Espíritu Santo estuvo ayer en Pablo, el Espíritu Santo tiene que seguir aquí en la Escritura. Tiene que seguir acá siempre, pero tenemos que encontrarnos con la verdad, no solamente con parte de la verdad. Y cuando nos encontramos con esto, nos hallamos en esta primera parte que hemos leído nosotros. El mensaje, ¿verdad? El mensaje al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel. Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Y entonces ahí la Escritura nos pone un punto y coma. Entonces aquí está Dios. Y si yo empiezo a preguntar de aquí hasta el final, y va usted más allá de aquí de la congregación y le pregunta a los vecinos que si creen en Dios, ¿qué creen que le van a decir? Que sí. Usted le va a preguntar a un católico si cree en Dios, ¿qué cree que le va a decir? Que sí. Entonces, todos vamos a responder que creemos en Dios. ¿Qué dice el libro de Santiago un poco más adelante? Veamos qué es lo que nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 2 y verso 19, que muchos lo hemos oído y lo hemos escuchado. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. O sea, no es malo creer que Dios es uno, o que existe un Dios. No es malo creer que existe y que hay un Dios. Pero el problema tal vez es lo siguiente que sigue. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia de venir y decir que creemos en Dios? ¿Cuál es la diferencia de venir y decir que creemos en un Dios?
¿Por qué? Porque ha hecho testimonio en nuestra vida, porque estábamos enfermos y nos sanó, porque teníamos una necesidad económica y la suplió. Todos esos atributos están dentro de Dios. Dios es un Dios sanador. Amén. Dios es un Dios proveedor. Amén. Dios es un Dios de misericordia. Amén. Y por eso los mareros que andan cortando cabezas todavía siguen con vida. Amén. Pero los días de la maldad y los días de la oscuridad están por acabarse y están por terminarse. Amén. Pero antes de que se acabe por completo eso, existen demasiadas cosas que nosotros como creyentes debemos de venir y saber en qué hemos empezado a creer nosotros. Amén. ¿En qué hemos creído nosotros? Hemos creído solamente en un Dios, porque lo que yo acabo de leer en la Escritura juntamente con ustedes y que ustedes lo acaban de leer, entendamos, hermanos, y créanme lo que les voy a decir, es un problema. Amén. Es un problema para el alma. Es un problema porque si usted aquí empieza a recibir lo errado va a empezar usted a creer. Amén. Entonces, ¿en qué clase de Dios estamos nosotros creyendo? Si estamos creyendo en un Dios católico, creemos que no. Estamos creyendo en un Dios adventista, creemos que no. Estamos creyendo en un Dios mormón, creemos que no. Estamos creyendo más allá en un Dios de asambleas de Dios, donde es un poco más, se trata de tocar más el espíritu o sentirse más en el espíritu. Creemos que no. Entiendo yo que creemos que no, que estamos creyendo un poco más allá. Estamos creyendo un poco más allá, porque creer en Jehová Dios o creer en nuestro Dios, estamos hablando es fiarnos en Él completamente. Amén. Es bien fácil fiarse en Él cuando nosotros estamos en el problema, hermano. Es bien sencillo que nosotros nos fiemos en Él. Es fácil poner toda la confianza en Él. ¿Por qué? Porque el problema está allí. Está encima de usted. Está un día, está una hora, está un día, está 2 días, está una semana, está 2 semanas, está un mes, están 6 meses tal vez ahí. Como allí tiene el problema, para usted le es fiarse de Dios. ¿Por qué le es fiarse? Le es fácil fiarse porque lo necesita. Pero los hijos de Dios no buscamos a Dios solamente porque lo necesitamos. Dios sabe que lo necesitamos. Dios sabe que lo anhelamos. Como dijo la hermana, vienen con hambre. Bueno, aquí está la palabra. Aquí está el pan que hay que llenarse. El problema del pan es que hay que saber digerirlo. Porque el problema del pan, que es la palabra, es que la tiene que comer toda. No le puede comer lo que le conviene, lo que no me conviene. No, usted tiene que comer todo el pan. Y más adelante en Apocalipsis tal vez lo vamos a leer si el Señor nos lo permite. Entonces, para mí, encontrarnos con la respuesta en la calle, en la gente, en la familia misma de uno, de que todos creen en Dios, eso es fácil encontrarlo. Todos, la gran mayoría, le van a decir que creen en Dios. Porque el mismo Señor dijo que hay 2 señores. Eso dijo Jesús, hay 2 señores. Entonces, si uno no quiere creer al Dios de la luz, entonces cree a otro Dios. Porque hay 2. Hay uno que es el de la luz y hay otro que es de la oscuridad. Entonces uno de los 2 va a terminar creyendo. Hemos estado recibiendo enseñanza, creo que la tercera parte es la que recibimos el domingo pasado acerca del Espíritu Santo, de qué es el Espíritu Santo, de cómo realmente lo necesitamos, de entender que no lo necesitamos, de entender que no se tiene el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y ya sabemos por qué no lo tenemos. Porque usted cualquier cosa lo puede alterar ahí en la casa, cualquier cosa lo puede alterar en el trabajo, cualquier cosa lo puede alterar en la calle, cualquier cosa lo altera. ¿Y es eso el Espíritu Santo dentro de nosotros? Definitivamente no. Entonces, ¿en qué clase de Dios estamos creyendo nosotros? Se nos ha enseñado de diferentes maneras
¿verdad? Según hayamos venido al Señor de diferentes maneras. Y hasta hace poco significan unas 2 o 3 semanas, a mí se me abrió un poco más eso de que Dios es amor. Y que viene el apóstol Pablo y le dice de que si usted tiene el don, ¿verdad?, de la fe, suficiente fe para decirle al volcán de Izalco que se mueve de allí, que se meta allá enfrente de Acajutla, suficiente fe para hacer eso, y que le obedezca el volcán de Izalco y se empiece a pasar por allá. Suficiente fe para hacer eso. Pero si usted no tiene amor, de nada le vale, de nada le sirve. Suficiente fe para yo llegar donde el hermano que esté enfermo, ponerle las manos y el hermano es sanado. El don de milagros, el don de hablar en lenguas, el don de interpretación de lenguas, todo eso dice el apóstol Pablo, de que es en vano si no tenemos amor. Pero el problema es que algunos estábamos entendiendo, yo estaba entendiendo de que hablaba del concepto ese del amor del que tradicionalmente nosotros tal vez hemos sido enseñados. Y existe el amor filial y el amor ágape. Y el amor ágape, o sea, si no tenemos amor, porque Dios dice en la Escritura que es amor, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo que de nada nos sirve tener todos esos 9 dones con nosotros si no tenemos amor, porque amor es Dios y Dios es el Espíritu Santo, ¿verdad? No hay para dónde escaparse. Dios es el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener un don? Me va a servir por servicio a los demás, porque es el amor de Dios dentro de mí el que me tiene que llevar con ese servicio para los demás. Eso es lo que vamos a terminar de entender en este proceso del cristianismo. Proceso, como dice el hermano, un proceso del cristianismo. Entonces, venimos nosotros y decimos que creemos en ese Dios, entonces ese Dios hay que conocerlo. Que no es un Dios de amor de que perdona por perdonar. Dios no perdona por perdonar. Dios perdona porque ya nos perdonó. Ya perdonó a aquellos que ya estaban escritos en el libro de la vida del Cordero con la sangre de Él. Y todavía hay más allá, ¿verdad?, donde llega la misericordia para que otros, que aunque no estén escritos en el libro, todavía puedan recibir salvación, aunque no toda la herencia del Padre. Entonces, cuando nosotros tenemos esta necesidad, porque hemos estado en las ruinas del Tazumal, hemos estado en otras ruinas tal vez, viendo. Entonces los indios tenían deseo de Dios. Querían saber de Dios, querían saber de que hubiese un Dios que les ayudara con la lluvia. Un Dios que les ayudara con la siembra, con la fertilidad de las mujeres. Todo eso, para eso necesitaban un Dios. Entonces todos nosotros hemos necesitado un Dios. Como seres humanos necesitamos un Dios. Entonces todos necesitamos creer en eso que es Dios. Y cuando yo decía que esta lectura que escribimos, que leímos, y dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Entonces, creer en este Dios a mí me da seguridad. ¿Qué clase de seguridad? Como la que da la PNC, nada que ver, ¿verdad? Como la que le da el que usted tuviese un médico de cabecera, más allá, multiplíquelo eso por 1 trillón de veces. Le daría seguridad financiera porque usted tiene en Suiza 10 o 20 millones de dólares, más 2 por otros lados, regalos. Va más allá de esa seguridad del Señor. Esa seguridad no se puede quedar nada más allí. No es una seguridad nada más de que usted lo va a llamar como que es el 911. Usted no puede creer en Dios así. Usted tiene que creerle a Él solamente por una manera. Y la única manera que existe para creerle a Él, ¿cuál creen que es, hermano? Solamente existe una.
y es la palabra. Porque la palabra es la que le dejó promesa. La palabra es la que le dejó, con la palabra le dejó la promesa de que usted iba a ser bendecido. Amén. Con la palabra le dejó promesa de que usted iba a ser sanado. Amén. Si estaba enfermo. Con la palabra le dejó promesa de que usted iba a ser prosperado si necesitaba finanzas. Entonces eso es Dios, eso es Dios para el hijo, para los hijos. Entonces cuando tenemos ese Dios, ustedes tienen y yo tenemos todos juntos allí al banquero por excelencia, no el que le va a quitar réditos y va a ir detrás de su casa, no, ahí va a tener, porque él es el proveedor, dice que él es el dueño del oro y de la plata para darle a sus hijos cuando lo necesiten. Y como no es un padre alcahueto, no nos va a dar más de lo que nosotros necesitamos, porque Él conoce nuestro corazón, Él sabe en qué nos vamos a convertir después de nosotros, y por eso nos va dando a cada uno de nosotros la medida según Él va creyendo, según Él va sabiendo que nosotros la necesitamos. Nos hace pasar por pruebas que nosotros no queremos. A veces nosotros ni siquiera estamos esperando esa prueba y la prueba lleva. ¿Por qué llega? Porque dice una historia allí donde Dios le pidió a un hombre que estuviera empujando una roca enorme, y la estaba empujando y hacía fuerza todos los días para tratar de moverla. Pero el Señor, al cabo del tiempo, le dijo: deja ya la roca. Sí, le dijo, porque yo ya me cansé, le dijo el hombre también. Estoy un poco cansado ya. No, le dijo el Señor, tú crees que estás cansado, pero mírate los brazos, mira cómo te has puesto de fuerte. Yo no quería que movieras la roca, yo solo te pedí que la empujara. El que la va a mover voy a ser yo soy el que muevo la roca. Él es el que mueve los problemas. Entonces ese Dios, conocer y creer en ese Dios, es lo que Él desea de nuestros corazones. No importa si el niño tiene 3 años, pero que empiece a entender que depende de un Dios. Que empiece a entender que los juguetes no le van a llegar porque el tío está en Estados Unidos. Amén. O porque el papá se siente en un escritorio, o porque la mamá tiene una tienda, nada que ver. El niño tiene que empezar a ver y a reconocer que hay un Dios sobrenatural que provee todas las cosas, la salud, la finanza, todo lo que necesita. Y ese Dios es que nosotros tenemos que aprender a creer, hermano. Y cuando creemos a ese Dios, usted no puede evitar la otra parte donde está el punto y coma, porque esa es otra parte importante. Y yo creo que, mire, yo me encuentro tantos hermanos preciosos allá afuera. Digo afuera de la congregación esta que el Señor me ha regalado. Yo tengo 3 familias y esta es una de ellas, ¿verdad? Amén. Esta es una que el Señor me ha regalado a mí. No importa cómo seamos arregresados, pero somos familia. Por eso nos congregamos aquí alrededor de la palabra, porque tenemos algo en común, y lo que tenemos en común es la sangre de Jesucristo. Amén. Mientras el Espíritu Santo no nos haya bautizado por completo, a los que tienen que bautizar en este lugar. Pero mientras eso sucede, nosotros somos familia y somos hermanos. Amén. Al final no se nos tiene que escapar orar por el hermano Julio, que no ha podido estar, que escuché que ha estado enfermo. Hay que orar por el hermano. Porque la alabanza del hermano, o sea, estuvo el Señor aquí moviéndose, ¿verdad? O sea, estábamos en pestilencia, sequía, todo está derramándose ya, está empezando a suceder. Entonces por eso hay que abrir los ojos espirituales, hay que parar las orejas espirituales, hay que estar sabedores de qué es lo que necesitamos. Entonces, hermano, la otra parte que usted no puede, ¿verdad?, dejar de ver en la parte esta de la Escritura: creed a sus profetas y seréis prosperados. Pero mire que el diablo, ¿verdad?, le da tan dura la Escritura. El domingo pasado escuchábamos que no teníamos que malinterpretar la Escritura.
No teníamos que mal colocar la escritura ni dislocar la escritura. Entonces, se nos decía eso precisamente porque el otro es experto en eso. Agarra la escritura y se la pone a uno así, así, le da vuelta así rápido. De tal manera que Dios les ha dicho que no coman de los árboles. ¿Verdad? Eva se sabía el versículo, el único versículo que tenía Eva para ese tiempo, y se lo dijo. No, tampoco no nos dijo así, ¿verdad? No nos dijo así, pero como él no quería, ¿verdad? Él no quería explicarle más allá, lo que quería es que le prestara atención a su oído. Y como le prestó atención, empezó a escuchar la interpretación en la serpiente. La interpretación de la palabra de su día, la empezó a escuchar de la serpiente. Y dijo, y la empezó y la durmió y la sedujo. Entonces por eso dice el apóstol Pablo que teme, ¿verdad? Que cuando él partiera otra vez, esa serpiente que ya no estaba en dos pies, ya no estaba parada ahí, esa serpiente como espíritu de anticristo, que es contrario a la palabra, viniese y empezase a seducir a la novia del Señor. Porque el primer Adán tuvo una novia que no la cuidó. El segundo Adán, para evitar eso y no fallar en eso, el Padre lo dio y lo ofreció como ofrenda para que nosotros ahora podamos ser uno con Él y uno entre nosotros. Entonces, ese segundo Adán es el que no va a fallar. Por eso está nuestra confianza. Tiene que estar nuestra confianza en Dios. Entonces dice la Escritura que debemos de creer a sus profetas y dice, ¿qué seremos? Dice, ¿qué seremos? Prosperados. Si usted va donde cae luna, esto le va a tirar. Y si se va para otra iglesia, donde creen en la prosperidad, en las doctrinas de la prosperidad, le va a decir que eso es carros, que esos son terrenos, y que esas son casas, y que eso es dinero en el banco, y que son empresas. Es lo que dice el diablo, hermano. Pero la Escritura no le dice eso. La Escritura revelada por el Espíritu Santo no le quiere decir eso. No nos quiere decir eso a nosotros, a los hijos. A los hijos no les quiere decir eso. Lo que quiere decir el Señor, eso lo pueden recibir porque van a estar seguros de que Él es el proveedor. Pero lo que Él quiere decir es que usted va a ser prosperado en su espíritu. Amén. Su crecimiento espiritual es lo que va a ser prosperado. ¿Qué es un profeta de Dios, hermano? ¿Qué se imaginó usted que era un profeta de Dios? Cuando usted lea acerca de Elías, de Eliseo, si lee acerca de Malaquías, de Isaías, de Jeremías, de todos ellos, de Habacuc, ¿qué cree usted que es eso? Eso es donde toda la gente ha chocado con Dios, con el velo humano. Amén. Eso es Dios metido dentro de una persona que Él escogió. Amén. Eso es un profeta. Los ojos de Dios, las manos de Dios, la boca de Dios. Amén. Es decir, el Espíritu Santo mismo dentro de un hombre. Entonces, como son los ojos de Dios, está viendo a millones de distancia de donde usted está viendo. Yo miro hasta aquí, hasta esa pared, ¿verdad? Miro a usted y miro hasta esa pared. Los ojos de Dios no están viendo eso, están viendo todo alrededor. Están viendo por todos lados. Se da cuenta qué es lo que está pasando en este momento con el pastor y el hermano Dunda. Él sabe qué es lo que está pasando con el hermano Julio. Amén. Y Dios le está sanando en este momento y está terminando de recuperarse completamente. Amén. Entonces, cuando se presenta esto delante de nosotros, no nos podemos confundir.
Y los profetas mueren porque son hombres y tienen que morir. Tienen que irse. Y hay de aquellos que vienen y empiezan a seguirlos y empiezan a hacer de ellos el ídolo más grande, como que si uno de ellos hubiese muerto en el Calvario por nosotros. El que murió en el Calvario siempre se llama Jesucristo de Nazaret. Y ese es el que derramó toda su sangre santa. Es el único que no vino, ¿verdad? Que no vino por sexo. El segundo Adán que no vino por sexo, que fue engendrado por la palabra. De tal manera que cuando nosotros nos encontramos con esta verdad, hermano, es el tiempo del fin. Y nadie le va a discutir eso. Se lo va a aceptar un católico, se lo va a aceptar un bautista, se lo va a aceptar un mormón, cualquiera se lo va a aceptar. Que este es el tiempo del fin. Y entienden que no hay más tiempo. Aunque, ¿verdad? Ellos siempre le tiran una estirada al tiempo, ¿verdad? Porque, no sé, a veces sentimos como que nos gusta este piso de aquí. A veces sentimos como que nos gusta lo que estamos viendo con nuestros ojos. Porque vemos carros bonitos, las casas elegantes, y así quiero tener mi casa. Y el parque tiene que ser así, no se lo imagina la gente como que fue un bosque que tiene atrás. Y los sillones de la casa, o sea, nos gusta porque el otro le encanta el espejismo, le encanta darnos las cosas que están en los lugares celestiales, porque él ya estuvo allí, hermano. Y como él ya estuvo allí, empezó a maquinar cómo nos iba a enceguecer nuestra vista, porque él sabe que todo entra a través de los 5 sentidos. Y eso es lo que contamina el alma. Eso es lo que contamina al hombre, dice, no es lo que sale de nosotros, sino que lo que está entrando a nosotros nos está contaminando. Y según lo que tenemos nosotros, eso vamos a lanzar afuera, contaminación. Cuando usted tiene a alguien en la casa con una gran gripe y una gran tos, ¿qué es lo que le dice? Apartate, hacerte para allá, pase para allá. Amén. ¿Verdad? O usted se hace para un lado. Eso es lo que le empieza a decir, porque no quiere contaminarse. Entonces en lo espiritual, así está la cosa en este momento. Está tan contaminada que usted casi no puede volver a ver hacia los lados. Todo el mundo está contaminado de los pensamientos, de la mente y en el corazón. Es que, hermano, solo basta para que usted abra las noticias, abra el periódico y se ponga a ver una hora de noticias. ¿Qué es lo que mira? Mira esperanza. Ni la del PDC, porque el PDC ya lo borraron. Ni siquiera esa esperanza alcanzamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que esto se está acabando. Entonces nosotros tenemos que aprender ya, empezar a dejar de amar esto. Tenemos que empezar a amar esa venida gloriosa del Señor Jesucristo. El problema es que no podemos desearla tanto si todavía no ha llegado a bautizarla. Entonces todo es un proceso. El primero que tenemos que desear que viva dentro de nosotros, hermano, es el Espíritu Santo. Amén. Y hoy que me estaba rasurando en la mañana, porque todos los días me rasuro para parecer un poquito más joven, ¿verdad? Entonces todos los días me rasuro, ¿verdad? Entonces como todos los días me rasuro, el Señor hoy, yo no sé, ¿verdad? Pero me mandó un pensamiento a mí. Y le entendí que cuando el Espíritu Santo esté dentro de mí, no me voy a preocupar de andarme rasurando. Así que ya ni me quiero imaginar cómo me voy a ver. Pero yo creo que lo que nos quiere decir que el Espíritu Santo es completamente otra óptica, hermano. Usted está aprendiendo a ver hacia acá y Dios está viendo hacia allá. Usted tiene que darle vuelta completamente para empezar a caminar como Él quiere que camine. Entonces, la palabra, no podemos chocar con la palabra. El problema es que como el enemigo de Dios es un espíritu, y es un espíritu engañoso,
engañoso y ha sido un espíritu religioso, porque era el director, ¿verdad?, de alabanza y de canto allá. Era el que estaba allá delante del trono celestial, ¿verdad? Él es el que sabía todo eso. Y por eso ahora usted dice, bueno, ¿y este Marco Witt cómo se le ocurrió la letra de esa canción? Y al otro fulano tan grandotes y tan viejos, ¿y cómo se les ocurrió esa letra? Porque el otro sabe de música, sabe componer música para el mundo, y entonces un día se puso a componer música para la iglesia, para dormirla. Entonces ahora tienen reggaetón cristiano y tienen salsa cristiana y parece una cosa toda revuelta, ¿verdad? Pero eso es lo que está sucediendo en el mundo, ¿eh? Entonces, como él es así, él es religioso. Él es religioso. Desde el principio él ha sido religioso. Mira, hermano, yo le puedo agarrar esta Biblia y ponérsela allí, tirarla en el piso y decirle a cualquiera de los hermanos de la denominación que pateen la escritura. Y aseguro que el libro no se van a atrever a patearlo. El libro no se van a atrever a cortarle una hoja. El libro no va a querer borrarle tal vez un versículo completo. Pero cuando usted les trae la verdad, esa verdad la rechazan. Y cuando la rechazan, están rechazando al mismo Jesucristo que está en esta palabra. Pero como el diablo nos ha vuelto tan religiosos dentro del catolicismo, dentro de toda la secta, que a esto lo van a adorar, lo van a tener como el gran tesoro de su vida, lo cual está bien, pero sin la revelación no va a saber qué es lo que está guardando, qué es lo que está cuidando. Entonces va a ser incapaz de ponerle el pie al libro. Pero dígale que las mujeres no pueden andar maquilladas en su congregación. Si son hermanas que ya tienen 10 años, no se lo van a aceptar. Dígale que el hombre tiene que tener más carácter en su hogar. Y más carácter no significa que yo sea un gritón. Más carácter significa venir y pedirle perdón a mi esposa cuando yo la he ofendido. Eso es tener carácter. Eso no es de que yo, porque tener carácter, yo soy la cabeza de la casa, tengo, ¿verdad? Como don Fidel allá en Cuba. ¿Verdad? Eso es otra cosa, eso es represión. Entonces nosotros, los verdaderos creyentes del Señor, no podemos estar dejando esa cosa de lado. Entonces yo creo de que si cree en Dios y no cree en sus profetas, es como que no esté creyendo la palabra. Usted tiene que creer la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiene que creerla toda. ¿Y de qué manera la va a creer? La tiene que creer, sí, como está escrita, pero más que como está escrita, la tiene que creer con la revelación de la misma. Porque eso es la fe suya. Para que su fe esté colocada en el Señor, la fe es revelación. O sea, usted no puede hablar de un Dios que no conoce. No puede hablar de una escritura que tampoco no conoce. No puede hablar como le diría un bautista a usted. ¿Qué cree que le va a decir un bautista a usted acerca de que si usted cree en un profeta del tiempo del fin, que ya aparte ya estuvo, ¿verdad?, el ministerio, pero la última edad de la iglesia tuvo un ministerio profético. Esa es la verdad. Un hombre que le enseñó cómo debía de vivir un cristiano. Sin lujos ni todas esas cosas. ¿Qué cree que le va a decir un bautista? Un bautista le va a decir de la siguiente manera. La Escritura dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista.
está en la Escritura. Allí lo dice. ¿Saben qué le va a responder a usted? La ley. ¿Y dónde está la ley? El libro está dividido en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Dónde está la ley? Está en el Antiguo. ¿Y dónde está el Nuevo Testamento? ¿Verdad? Es donde nosotros recibimos. Pero Jesucristo no dijo que venía a abolir la ley. Por lo tanto, si la ley me dijo, no robarás, no tengo que robar. Si me dijo en la ley, no matarás, no codiciarás, no harás esto, no harás lo otro, yo voy a obedecer porque yo voy a creer todo el libro. No voy a creer solamente parte del libro. Entonces, hermanos, ya para terminar, vámonos al libro de Apocalipsis para cerrar. Apocalipsis 10. Apocalipsis capítulo 10. Entonces, para terminar, la pregunta esa es: si la ley y sus profetas llegó hasta Juan el Bautista, la gracia también tiene profetas. Y si usted no cree que la gracia no tiene profetas, entonces el apóstol Pablo no profetizó. Y le dijo que días iban a venir para este tiempo del fin. Si usted no cree que la gracia tuvo profetas, entonces el apóstol Pedro tampoco no profetizó acerca del fin. Ni Santiago, ni Juan. El libro de Apocalipsis es un libro profético. Y el Señor se lo reveló a Juan. Entonces nosotros estamos necesitados de un Dios siempre, de creer en un Dios. Entonces dice el capítulo 10, 17, y ahí vamos a leer el 19. Dice el 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Y el verso 9 dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Hermano, preciosos hermanos, lavados con la sangre del Cordero, redimidos, nuestros pecados han sido limpiados, salvados porque la salvación es nuestra si la tomamos. El Señor ha hecho un trabajo. Cuando llegó cuando Él murió, hasta allí hizo un trabajo con los judíos. Hasta allí hizo un trabajo el Señor con los judíos. Dios hizo un trabajo con los judíos. Pero como esa novia rechazó al Señor, entonces Él vino y se buscó otra novia. Amén. Y esa otra novia que ya estaba predestinada desde antes de la fundación del mundo, y que es miembro todo aquel que crea que Dios es su Señor, Jesucristo es su Hijo y su Salvador, y que aparte de eso va a creer en sus profetas. Ese Dios tenía un plan perfecto. La mayoría de todos nosotros hemos estado aquí estudiando y viendo que han habido 7 edades en el tiempo de Dios con su iglesia. La última edad se está terminando. Esto está, mire, más ciego que el peor choco que usted pueda ver en El Salvador. Así está la edad, porque la edad es una edad oscura.
Pero si usted cree en ese Dios, cree en sus profetas, su espíritu tiene que ser prosperado a tal grado que usted pueda ver hasta la ceguera de los ciegos. Usted puede ver la ceguera aquí en la política en El Salvador. Usted puede ver la ceguera de los legisladores sacando una ley y después la Corte Suprema de Justicia diciéndole: no es así, la ley no se interpreta así, es así, mira, y te voy a bloquear eso. Y el otro: hagamos otra nosotros y tirémosela aquí, y agarrando la Constitución de la República como mayor les conviene. ¿Qué es eso, hermano? Es ceguera. Es la ceguera, pero el colmo de la ceguera. Entonces, como el colmo de la ceguera está en el mundo, con los del mundo, porque ellos creen en el príncipe de este mundo, nosotros que creemos en el Dios que no es de este mundo y que no es de este siglo, sino que es el Dios eterno, ese preparó todo, hermano. Preparó todo está preparado. Está preparado hasta que llegue el tiempo de recoger a su trigo. Llega el tiempo de recoger a los hijos del tiempo del fin. Llega el tiempo de recoger a los suyos, a los elegidos. Pero eso no ocurre si nosotros no tenemos esa doble confianza en Él y en su palabra por completo. En sus siervos, en los profetas. Tenemos que tener esa confianza. Eso es lo que pasó con Israel. Eso es lo que pasaba siempre con Israel. Se perdían, se extraviaban. Dios les mandaba un profeta y lo volvía a recoger. Se volvían después, rechazaban a Dios, porque el problema grande de nosotros es de que si yo estoy sentado allí, pasa el hermano Santillo, pasa el hermano Alexis a traerme una palabra, como no está el pastor, entonces no van a aceptar la palabra. Ese es el problema de la gente siempre, de que la palabra a veces no la queremos aceptar porque el velo humano no les está permitiendo ver quién es el que les trae la palabra. Amén. Quién es el que les trae el pan. Amén. Quién es el que les da el pan. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a reconocer. Amén. Y por eso es necesario que nosotros aceptemos completamente ese ministerio de Dios completo. El ministerio de Dios es precioso, hermano. El ministerio de Dios está diseñado de tal manera de que sus hijos no se le pueden escapar, no le pueden ir, aunque quieran irse. El diseño de su plan está tan perfecto de que todos los demás se disfrazan como ángeles de luz, pero el Señor no les permite que se vayan detrás de esa luz porque es engañosa. Entonces el diseño de Dios es perfecto. El diseño de Dios no es religioso. El diseño de Dios viene con el Espíritu Santo, la verdad, la palabra, la luz, los dones, claro que sí. Si aquí hay algún hermano o una hermana que tiene don dentro de ella, por favor siga orando al Señor y dígale: este don, Dios mío, este don, Señor mío, dentro de mí, es para beneficio de mi hermano. No es para mí, no es para gloriarme yo, es para darte la gloria a ti, es para traer sanidad a tu pueblo, es para traer la gloria a tu pueblo, ayudarlo. Es para eso que da la gloria al Señor. Por supuesto que sí, pero no podemos dejar de creer, solamente creer una parte. Dios, no creer en sus profetas, es imposible, no se puede. Tiene que quitar todo lo que habla acerca del tiempo del fin. Tiene que quitar el libro de Apocalipsis, porque no lo va a poder entender. Es necesario que venga a los pies de un profeta, de un siervo de Dios, para que usted pueda reconocer, para que usted pueda entender. Y si no entiende esa parte, hermano, no vamos a entrar, no podemos entrar, porque a las alturas solamente llegan las águilas. Los otros llegan allí nomás. Los halcones suben un poco más. Hay otras aves que suben un poco más arriba y que vuelan rápido, pero nadie sube hasta las alturas para hacer la roca como las águilas. Solamente las necesitamos, hermanos. Estamos ya parados en la roca, creo yo. Yo creo que muchos estamos ya parados en la roca, como le pasa al águila. Ustedes saben la historia del águila. Muchos aguiluchos aquí ya estamos en cierta edad, y en medio de esa cierta edad en la que estamos nosotros, es necesario que nos paremos en la roca y
Y ustedes saben la historia del águila, que en la roca, en las alturas donde nadie lo molesta, donde no ve nada, donde no ve ni las tempestades, porque las tempestades pasan abajo. Él vuela arriba, donde van las nubes con los rayos y todo eso que usted ve. Y las águilas se van más arriba. Y cuando llega ese tiempo de la madurez, ustedes saben todo esa parte de esa historia. Que el águila empieza a quitarse las plumas, a quitarse las uñas. Amén. Por último se destruye el pico para que todo eso sea renovado y sea nuevo. Amén. Nosotros necesitamos, mire hermano, nosotros necesitamos, estuvimos hablando de la roca, en el canto había la roca, estaba el canto de la roca, muy precioso el canto. Entonces esta es la roca, hermano. Amén. Usted necesita estrellarse contra la roca. Sí, Quítese las plumas aquí, las plumas de la vanidad que nos hacen sentir grandes cuando no somos nada, somos peor que un gusano, dijo el salmista. Necesitamos quitarnos las plumas, necesitamos quitarnos las uñas que ya no nos sirven para agarrar la comida fresca, necesitamos quitarnos todo eso. Y después de eso, hermano, después de eso, en la misma roca, golpémonos el pico, es decir, nuestra boca. Oye, tanto, mire, pero tanta forma de que usted mal utiliza su boca. Sí, Señor. La gran mayoría aquí, probablemente muchos usan Facebook y no se dan cuenta a qué hora ya tiraron una grosería, a qué hora tiraron un insulto, a qué hora dijeron otra cosa, porque no se están dando cuenta. Entonces esos picos hay que romperlos. Y hay que romperlos contra la roca, contra la palabra. La palabra esa es la que a mí me va a dar la salvación. No hay otra cosa que a mí me da la salvación. Si yo quiero sacar cuenta de cuántos domingos he venido ya a congregarme con ustedes y decirle al Señor, Señor, por todos estos domingos ten misericordia de mí y llévame en el rapto. Si no tiene Espíritu Santo, no me lo llevo, hijo. Si no ha crecido, si no se ha renovado como un águila nueva, no me lo puedo llevar. Porque a las alturas, a encontrarse con el Padre Águila, nadie se va a poder encontrar si no vuela en esa misma altura. Y por eso usted necesita creer como las águilas del Señor. Y las águilas del Señor, dice la Escritura, que son los profetas. Los profetas. No deje de lado el Calvario. Eso es el principio. No dejemos de lado el Calvario. Ese es el gozo de nuestra salvación, el gozo de nuestra redención, Dios mío, que el Señor pagó a precio de sangre, que le arrancaron la barba, que le pusieron los clavos, la corona de espinas. No podemos dejar fuera el Calvario, por supuesto que no. Amén. Pero la palabra es completa. Y aunque nos amargue el vientre, aunque nos duele el vientre, nosotros tenemos que tragarla, nosotros tenemos que comerla. Si creemos que somos águilas, ¿verdad? Si nosotros creemos que somos águilas, tenemos que creer ese versículo completo. Y no se preocupen, hermanos, estaremos seguros. Si usted confía en el Señor, si usted le dice, Señor, yo creo tu palabra, no solo una parte, creo toda la palabra, no se preocupe, estará seguro, porque la madre águila lo protegerá de todo mal y de todo peligro, y de todo engaño. Que la gloria sea siempre para el Señor.